Amada hermana Esmeralda me preguntó esta mañana que cómo se entiende Isaías 56. Esto hay dos maneras de entenderlo: al estilo judío rabínico o al estilo de Yahushua. ¿Cuál interpretación quieren saber? ¿Cuál interpretación quieren saber? El estilo de Yahushua. Bueno, vamos a leer de aquí tengo dos versiones. Tengo la versión de Reina Valera y tengo el Tanaj aquí, y por ahí tengo la Peshita, por ahí la tengo también. Y voy a leer en primer lugar de la versión Reina Valera, que es la versión que utiliza el mundo cristiano, que no deja de ser importante, aun cuando inclusive hoy mismo escuché de los labios de un maestro del Torá tratar de forma peyorativa la versión Reina Valera. Yo no comparto eso, porque a pesar de que tenga muchas adulteraciones, dígame cuál versión no la tiene. Mencióneme qué versión no tiene adulteración. Hasta el Tanaj tiene adulteraciones. Imagínese usted, hasta el mismo Tanaj tiene adulteraciones. Entonces, independientemente de la versión que sea, no deja de ser un documento de origen hebreo, y por lo tanto hay que ser cuidadoso a la hora de expresarnos de la palabra, independientemente de la traducción de la versión. Y aquí tengo las dos versiones. Tengo la versión Reina Valera y el Tanaj, ¿verdad?, que es la versión judía. La versión judía, recuerden que el Tanaj es prerrogativa del judaísmo rabínico. Voy a leer aquí: en el nombre de Yahushua HaMashiach, para exaltación del nombre de nuestro Abba Yahuwah, bendito su nombre. Así ha dicho Yahuwah, Isaías 56, así ha dicho Yahuwah. Obviamente yo cambio las palabras donde se deben cambiar, ya ustedes se habrán dado cuenta, como suelo leer yo no trago entero. Así ha dicho Yahuwah: guardad de cerca, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Voy a leer aquí la versión, bueno, voy a leer todo el capítulo en la versión cristiana, y después lo leo en la versión hebrea. Y el extranjero, verso 3, y el extranjero que sigue a Yahuwah no hable diciendo: me apartará totalmente Yahuwah de su pueblo. Repito: y el extranjero que sigue a Yahuwah, palabra clave, que sigue, no es cualquier extranjero, es un extranjero que sigue a Yahuwah, no hable diciendo: me apartará totalmente Yahuwah de su pueblo, ni diga el eunuco. Y entiéndase eunuco aquí no como una persona castrada, no, señor. Aquí no es, perdón, aquí sí, aquí está hablando, rectifico, sí está hablando de una persona castrada, quise decir. Lo que pasa es que hay una versión por allí que dice mutilado, y eso significa otra cosa. Eso significa otra cosa. Aquí se está hablando de una persona castrada, ¿verdad? Y el extranjero que sigue a Yahuwah no hable diciendo: me apartará totalmente Yahuwah de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco, he aquí yo soy árbol seco. ¿Dónde quedé? Porque así, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Yahuwah a los eunucos que guardan mis días de Shabbat y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahuwah para servirle, y que amen el nombre de Yahuwah para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte Kadosh. Voy a repetir el verso 6.
y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahuwah para servirle, y que amen el nombre de Yahuwah para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo, dice esta versión cristiana. Yo digo Shabbat, para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi monte Kadosh, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahuwah el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel. Dos puntos. Aún juntaré sobre él a sus congregados. Una cosa es los dispersos de Israel, y otra cosa son, aún juntaré sobre él, es decir, sobre los dispersos de Israel, a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Fíjense que dice bestia, y después habla de fieras. Una cosa es una bestia y otra cosa es una fiera. De hecho, una fiera es más fiera que una bestia. Una fiera es más fiera que una bestia. Un león es más feroz que una mula, que un caballo. ¿Sí o no? Ok. Dice Yahuwah, verso 9, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Así se lee, salvo algunas pequeñas adaptaciones que tuve que hacer a título personal. Así se lee la versión cristiana Reina Valera, año 1960. La revisión del año 1960, la versión Reina Valera de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dos monjes católicos. Ahora bien, ¿cómo reza la versión hebrea? El Tanaj, que es prerrogativa del judaísmo rabínico, debería no tener adulteraciones. Así ha dicho el Eterno. Ya por ahí empezamos mal. Cuiden la justicia y obren correctamente, porque está cercana de mi parte la salvación para venir, y mi rectitud para revelarse. Feliz del hombre que hace esto, y de la persona que se aferra a ello. Cuida el sábado. Imagínense, cuida el sábado. Y eso no es una versión hebrea. Está más derechita la versión cristiana. ¿Cómo se entiende esto? Pregunto yo. Oye, hermano judío rabínico, ¿cómo me como esto? ¿Cómo me como esto? Sigo leyendo. Cuida el Shabbat, no sábado, para no profanarlo. Y cuida su mano para no hacer ningún mal. Que no hable el hijo extranjero que se ha unido a Yahuwah, bueno, aquí dice Eterno, diciendo, me ha separado el Yahuwah de su pueblo. Y no dígale eunuco, he aquí yo soy un árbol seco, porque así ha dicho el Yahuwah sobre los eunucos, que cuidaren su Shabbat, que cuidaren mi sábado, eligieren lo que yo deseo y se aferraren a mi pacto.
daré a ellos en mi casa y en mis murallas lugar y fama, mejor que hijos e hijas. Una fama eterna les daré que no será cortada. Y sobre los hijos de los extranjeros que se unieren al Eterno, a Yahuwah, diría yo, para servirle, amar en el nombre de Yahuwah, amar en el nombre del Eterno, para ser de él sus siervos, todo el que cuidare el sábado, entre comillas, para no profanarlo, y se aferraran a mi pacto, los traeré al monte de mi Kedushá. Aquí dice santidad, yo prefiero decir Kedushá. Los alegraré en la casa donde me ruegan. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será casa de ruego, será llamada para todos los pueblos. Dice el Adón, él, el Eterno, que reúne los dispersos de Israel. Aún más reuniré a él, a sus reunidos. Todo animal del campo venga a comer, o todo animal del bosque. Sus atalayas, los de Israel, están todos ciegos, no saben. Todos ellos como perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos están acostados los que aman dormitar. Los perros son ávidos, no saben saciarse, refiriéndose a esa clase de líderes. Son ávidos, no saben saciarse, y estos pastores no saben entender. Todos a su camino se dirigieron, cada uno a su ganancia ilícita, desde sus extremos. Traigan, dice, beberé vino, y nos embriagaremos con vino añejo, es decir, bien, que tenga bastante licor, que tenga bastante alcohol. Será como este día, el de mañana, pero mucho más grande, mucho más grande. Desde la perspectiva del judaísmo rabínico, esta profecía aplica únicamente para los tiempos de Isaías. Y aún así, yo lo rasgo. Supongamos que eso sea cierto, supongamos que tengan razón, que la profecía de Isaías 56 solo aplica para el tiempo de Isaías, cosa que no es cierto, porque así lo dan a entender los comentaristas talmúdicos. Obvio que lo dan a entender de esa manera, pero si nos fijamos bien en el contexto, cuando leemos todo el capítulo, nos damos cuenta que el mismo profeta Isaías le está diciendo a estas personas que interpretan mal la profecía, de que esta profecía no es solamente para el tiempo de Isaías, sino también para los últimos días, para los tiempos finales. Porque cuando yo vuelvo a leer, en el verso, vamos a ver, en el verso, cuando yo vuelvo a leer, en el verso exactamente, vamos a leer desde el principio. Así ha dicho Yahuwah, cuiden la justicia y obren correctamente, porque está cercana de mi parte la salvación, porque está cercana de mi parte la salvación para venir. Ahí está la clave. En los tiempos de Isaías, está diciendo el profeta Isaías, que está cercana de mi parte la salvación, está cercana de mi parte la salvación, ¿verdad? Y estamos hablando que en los tiempos de Isaías está pronto, estamos viviendo un tiempo justamente cuando el templo, el Bet Hamikdash, construido por Salomón, el rey Salomón, está a punto de ser destruido. Sin embargo, aquí el profeta Isaías, porque recuerda que el tiempo de Jeremías e Isaías es un tiempo contemporáneo. Isaías y Jeremías están cercanos a la destrucción del primer templo. Sin embargo, Isaías aquí en el capítulo 56 dice, en el verso 1, así ha dicho Yahuwah, cuiden la justicia y obren correctamente, porque está cercana de mi parte la salvación para venir. Y la palabra hebrea para salvación es Yeshua. Está cercana Yeshua para venir.
a pesar de que el templo de Amidash, el primer, está a punto de ser destruido, porque recordemos que tanto Isaías como Jeremías son contemporáneos a la destrucción del primer templo, de manera que cuando un intérprete talmúdico me dice a mí, como voy a leer a continuación en los comentarios de ellos, porque hay que leer los comentarios de ellos, para yo poderme instruir bien tengo que saber cómo piensan ellos, si no, ¿cómo hago yo para dilucidar? Porque tengo que saber cómo ellos interpretan eso, para luego compararlo con el contexto del texto, para luego compararlo con lo que dice el profeta realmente. Y cuando ellos me dicen que esta profecía esmeralda, cuando ellos me dicen que esta profecía solamente aplica, que ya pasó, que ya esa profecía se cumplió porque aplicaba solamente para los tiempos de Isaías, entonces ¿cómo me explican ellos cuando el texto mismo dice está cercana, porque está cercana de mi parte la salvación para venir? ¿Te das cuenta? Y la salvación en hebreo es Yeshua. Y el nombre del Moshiach es Yahushua, que significa Yahuwah salva, Yahuwah es salvación. ¿Sí me hago entender? Ya por allí me di cuenta que hay malas intenciones de parte de algunos comentaristas cuando tratan de desviar la interpretación de la profecía hebrea, queriéndola encasillar en tiempo pasado, cuando resulta ser que la profecía de por sí hebrea no solo ya esta se cumplió, sino que también es para tiempo futuro. ¿Por qué? Porque hay algo peculiar en la profecía hebrea, y es que la profecía hebrea es cíclica. Cíclica. ¿Qué significa que es cíclica? Que a pesar de que se cumplió una vez a nivel micro, también se cumple a nivel macro, y puede cumplirse más de una vez la misma profecía, y va increciendo. Es decir, se cumplió una primera vez a nivel micro, a nivel de Eretz Israel, pero debe cumplirse ahora a nivel macro, porque ahora Israel no está en Eretz Israel, sino que está en la Aretz, está esparcida entre las naciones, en toda la tierra. Porque una cosa es Eretz y otra cosa es Aretz. Una cosa es tierra, para referirse a la tierra de Israel, y otra cosa es el plano de toda la tierra, para referirse a todas las naciones. ¿Me hago entender? De manera que cuando usted y yo leemos el contexto de Isaías 56, nos vamos a dar cuenta que el mismo Isaías me está anunciando que la salvación, a pesar de que el templo se va a destruir, la salvación está por venir. Yeshua, es decir, salvación en hebreo, en Yahushua está por venir. Y no solo eso, sino que más adelante en el texto me dice algo interesante en el verso 8. Dice Yahuwah el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel. ¿Y es que acaso estamos todos reunidos ya? Pregunto. Le pregunto a los comentaristas talmudistas que quieren encasillar esta profecía en el pasado. ¿Es que acaso las 12 tribus de Israel ya nos encontramos en tierra de Israel? Pregunto. ¿Ah? Para que me vengan a decir de que esta profecía era para los tiempos de Isaías. Claro que les conviene decir que es para los tiempos de Isaías, porque esta profecía me habla de Yahushua. Empezando en el mismo verso, me habla de Yahushua. ¿Se dan cuenta? La mala intención en aras de persistir, seguir negando la mesianidad de Yahushua. Imagínense. Porque en el verso 8 dice de la manera siguiente: dice Yahuwah el Adón, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él, sobre Israel, a sus congregados, refiriéndose a todos los asimilados, refiriéndose a los goyines, a los extranjeros que se suman a Israel y pasen a convertirse en judíos prosélitos. ¿Te das cuenta? De manera que está hablando de una profecía que es cíclica por excelencia, que tiene más de un cumplimiento, y que el cumplimiento total no se ha llevado a cabo, porque es una profecía para tiempos finales también. Y voy a leer ese verso 8
en esta versión, dice el Señor el Eterno, que reúne a los dispersos de Israel, aún más reuniré a él, a sus reunidos. Y en esto sí estamos de acuerdo. Dice aquí lo siguiente, el comentario lo comparto contigo. El verso 8, aún más se refiere a que además de reunir a los dispersos de Israel, reunirá a los prosélitos dispersos entre las naciones. Mi amada hermana Esmeralda, por allí se va a ir, ya se va respondiendo tu pregunta. La pregunta que hace nuestra amada hermana Esmeralda, es más, le voy a dar derecho de palabra para que ella la vuelva a reformular. ¿Sí? ¿Te parece? Cierro el micrófono, Esmeralda. Sí, claro. Exactamente era lo que yo ahí, bueno, aparte de del versículo otra vez donde el primer versículo del capítulo, aparte que hay claro que hay una cultura que habla de Isaías de un futuro en esa mano, aparte de eso, ese no lo tenía yo, ese no cae en el donde yo estaba más confusa es justamente el 8, y ahora me la he hecho entender porque está diciendo de los dispersos, o sea, los que estamos dispersos, bueno, todos, incluyendo a nosotros, más los que por este me llevaba a mí en la confusión, dice, voy a leer para que me aclare. Así dice Yahuwah de Noa, el que reúne a los dispersos de Israel. Y esto que yo tenía en conjunto y dice, reuniré junto a él aún a los que ya han sido reunidos. Eso es lo único que yo a él entraba en mi cabeza, ¿quién es con ese grupo? Porque si aquí dice reúne, dice así dice Yahuwah de Noa, el que reúne a los dispersos de Israel. Eso ya sería el que tiene que hablar de la tribu. Pero lo otro es que reuniré junto a él, como la dicho que personas junto a él, a Israel, aún a los que ya han sido perdidos. Ya dice los que ya han sido perdidos son los que aún ya, como en este caso los extranjeros, quiere decir los prosélitos, los extranjeros. ¿Puedes entendido bien? Exactamente, mi amada, porque si nosotros analizamos la manera como está descrita la situación, el verso 8, 9 y 10 y 11 están interconectados. Porque en el verso 8 dice Yahuwah el Adonai, el Adón, el Eloah, prefiero yo llamarle así más bien, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre esos dispersos a sus congregados. Recuerda que, y más adelante, en el verso 9 dice, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar, venid a devorar, venid a devorar. La pregunta que tenemos que hacernos, la pregunta del millón que tenemos que hacernos, ¿a quién, qué van a devorar o a quiénes van a devorar? ¿A quiénes representan esas bestias del campo y esas fieras del bosque? Ahora, escucha lo siguiente. Y en el verso 10 sigue diciendo, sus atalayas son ciegos. ¿Qué es un atalaya? Una persona que está establecida para anunciar, que está establecida para advertir, que está establecida para advertir especialmente acerca del peligro que se avecina. Ese es un atalaya, alguien que está allí en el muro viendo lo que se avecina y está allí comisionado para alertar al pueblo sobre las verdades que deben anunciarse como tal. Sin embargo, estos atalayas, que son líderes, evidentemente, son personas que gozan de autoridad, son personas que son líderes como tal, porque son atalayas, de lo contrario no se les llamará atalayas, pero son una clase de atalayas que en lugar de estar despiertos, en lugar de ver son ciegos. ¿Qué es lo que no ven? El verso 1 lo dice, la salvación. No ven a Yeshua, la salvación en Yahushua.
en la persona de Yahushua, no ven la salvación a Yeshua en la persona de Yahushua como tal. Y por lo tanto, son ciegos y todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos que no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Son personas que no están cumpliendo el cometido de comunicar y enseñar al pueblo acerca de las verdades que se deben de comunicar. Y la primera de ellas, la salvación que se avecina. Como lo dice el verso 1, la salvación que se avecina. Ahora bien, así ha dicho Yahuwah: cuiden la justicia y obren correctamente, porque está cercana de mi parte la salvación para venir. Es un mensaje que deberían estarlo comunicando, que debieron, mejor dicho, debieron comunicarlo los atalayas, y que no lo hicieron. Sin embargo, en el verso 8 dice: Yahuwah, el Eloa, el que reúne a los dispersos de Israel, las 12 tribus. No dice el que reúne a los dispersos judíos, no, Israel. ¿Y dónde está Israel? Ya tú y yo lo sabemos, estamos dispersos entre las naciones. Aún juntaré sobre él, aún juntaré sobre él, aún juntaré sobre él a sus congregados. Me gusta más como lo dice aquí esta versión. Dice así, vuelvo y lo repito, vuelvo y te lo leo. Dice de la manera siguiente: dice el Señor, el Eterno, que reúne a los dispersos de Israel, aún más reuniré a él a sus reunidos. Y aquí se está refiriendo a todos aquellos que vienen de las naciones y que a través de las 12 tribus de Israel que estamos en el exilio, se están sumando muchos extranjeros. Y estos extranjeros en su debido momento serán parte de Israel también, a través del pacto de la circuncisión, en el momento que se lo amerite, en el momento propicio, en el momento adecuado, pasando por el proceso correcto, por el debido proceso como tal. Pero es a través de Israel, que está dispersa entre las naciones, y a ese Israel que está disperso entre las naciones se van a sumar un sinfín de extranjeros que también harán conversión a través de la salvación, que es Yahushua, a través de la puerta de Yahushua, y Yahushua está en medio de Israel que está disperso entre las naciones. No sé si recuerdan aquella clase de Torah que les di una vez, donde vimos que Yahushua, esa representada en la vaca bermeja, fue sacrificada fuera del campamento, y desde entonces se mantiene fuera del campamento. Y tenemos que salir a buscarlo fuera del campamento, como nuestro amado hermano Pablo nos encomienda, y salgamos a él. Y salgamos a él, no que vayamos a tierra de Israel a buscar a Yahushua, no, Yahushua está fuera del campamento, entre las naciones, en medio de las 12 tribus de Israel que estamos dispersos. Y cuando nosotros logremos entender esta verdad profética, los Bené Israel, las 12 tribus de Israel, recobraremos carne nuevamente en nuestros huesos, recobraremos tendones nuevamente en nuestros huesos, y recobraremos el aliento debido. Y de hecho, ese fenómeno está ocurriendo. Las 12 tribus de Israel están cobrando vida nuevamente, cumpliéndose la profecía del valle de los huesos secos de Ezequiel 37, que esto está conectado también. Y a través de ese Israel que está disperso entre las naciones, presidido por Yahushua, que es la salvación que había de venir, ¿qué va a suceder? Que muchos extranjeros también se van a sumar a la nación de Israel. Y es a eso a lo que se refiere el texto cuando dice el Eloa, Yahuwah, que reúne a los dispersos de Israel, aún más reuniré a él a sus reunidos. Es decir, refiriéndose a todos aquellos extranjeros que se van a sumar al Eloa de Israel, a través de Israel, presidido por Yahushua, que está en medio de las naciones junto con Israel. Y esos prosélitos, y esos goyines, y esos extranjeros también van a tener que circuncidarse en su debido momento, porque esta profecía de Isaías está conectada con Ezequiel 44:9, que también es una profecía para tiempo futuro, muy cercano por cierto. Así dice Yahuwah, el Eloa: ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón,
e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel, que están entre las naciones, y por ende la nación de Israel, presidida por ¿quién? Por la salvación que había de venir. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un judío rabínico me venga a decir, un comentarista talmúdico me venga a decir que esta profecía era para los tiempos de Isaías? Obvio que lo va a decir, porque va a negar a toda costa, no importa que tenga que torcer la interpretación profética, va a negar que esto es para tiempo futuro, porque cuando lo entiendan que es para tiempo futuro también, automáticamente va a entender que Yahushua es inevitable, que Yahushua es inevitable, y que Yahushua está fuera del campamento, entre las 12 tribus de Israel, que está en medio de las naciones, que estamos dispersos entre las naciones, y Israel, nosotros como israelitas somos el instrumento para hacer que las naciones lleguen, se encuentren con el Eloa de Israel. Entonces, de manera tal de que aquí están involucrados no solamente las 12 tribus de Israel, mi amada hermana Esmeralda, sino que también están involucrados aquí los gentiles, los hijos de los extranjeros, que harán conversión y se harán uno con Israel a través del pacto de la circuncisión en su debido momento, cumpliendo con el debido proceso. Pero primero, entrar por la puerta. ¿Cuál es la puerta de salvación? ¿Alguien que me lo diga? Eso es correcto. Lo primero que tienen que hacer los extranjeros es entrar correctamente, por la puerta correcta, no por una puerta equivocada. Porque si no entran por la puerta correcta, van a negar a Yahushua. Van a negar a Yahushua. Tienen que entrar por la puerta que da salvación, que es lo primero que prima allí para todos, tanto para Bnei Israel como para extranjeros, que es ser salvo. ¿Y quién salva? ¿La circuncisión o Yahushua? Aquí el que salva es Yahushua. Y hay que entrar a encontrarnos con el Eloa de Israel a través de esa puerta correcta, la puerta de las ovejas, que es Yahushua HaMelech. Y entrando a través de esa puerta, mediante la inmersión en el nombre de Yahushua, haciendo tevilá apropiadamente en el nombre correcto, no de salvación, sino de quien salva, no de Yeshua, sino de Yahushua. Entonces, a partir de ese momento, estoy siendo anotado para la salvación, siempre y cuando ejerza emuná, fe que obedece. ¿Obedece qué? Torah. Pero Torah enseñada por la puerta. Torah enseñada por Yahushua HaMoshiach HaMelech Israel. No enseñada por otro. Porque en ese caso habrás entrado por otra puerta. Habrás entrado por otra puerta. Entonces, ese extranjero que va a aprender Torah de los Bnei Israel, entra por la puerta correcta, se sumerge en las aguas, se anota para la salvación, automáticamente comienza a entrar en la inducción, en la formación en Torah, en el nombre de Yahushua, de mano del Bnei Israel que está disperso entre las naciones, y en el debido momento, cuando lo requiera y la Rúa se lo haga saber, va a proceder a la circuncisión para ser parte de Israel también. Eso es todo. Y donde el eunuco tampoco queda por fuera, también puede tranquilamente formar parte de Israel. Porque el que no puede ministrar en el santuario es el mutilado, no el eunuco. Una cosa es mutilado y otra cosa es eunuco. Y un eunuco puede proceder a la circuncisión también. Eso se lo estuve explicando a mi amado hermano Leuterio esta mañana, que alguien me dijo una vez, por ahí, o sea que usted no puede engendrar hijos. ¿Cómo así? Que no estoy castrado, yo estoy circuncidado. La persona creía que castrarse era lo mismo que circuncidarse. No, nada que ver, nada que ver. Entonces es por eso que yo debo tener vinculado Isaías 56 con Ezequiel 44, porque esos extranjeros del cual me habla Isaías 56 son los mismos extranjeros de los que me habla Ezequiel 44 en el verso
en el verso 9. Ezequiel 44, verso 9. Así ha dicho Yahuwah, vuelvo y lo repito. El Eloa, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne, entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Es decir, está hablando de lo que comúnmente se conoce, que no es el término correcto, judíos prosélitos. Yo diría más bien Benei prosélitos. ¿Entiendes? Si me pude hacer entender, Esmeralda, pregunto, y hermanos que me escuchan. Sí, sí. Total. Otro punto interesante es lo siguiente: los animales del campo son más débiles que los animales del bosque. No obstante, los primeros refiriéndose a los prosélitos, prevalecerán sobre los segundos. Aquí me está diciendo, imagínate que esto es cuchillo para su propia garganta. Aquí me está diciendo de que los primeros, y aquí se cumple lo que una vez leímos por allí, que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Se acuerdan de esa frase? Es decir, los que estamos en la diáspora, incluyendo a aquellos que vienen de las naciones, estamos tomando la batuta en lo que es, y vamos a generar el celo en aquellos que debieron ser. En aquellos que debieron ser. ¿Quiénes son aquellos que debieron ser? Aquellos que fueron nombrados como atalayas, pero son ciegos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros mudos comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender a aquellos que son vistos como sabios y líderes y ajanes y rabinos, que deberían estar enseñando que Yahushua es el rey de Israel, que Yahushua es la entrada de salvación, que estamos dispersos entre las naciones y que debemos pasar por un proceso del midbar, que deberían estar enseñando estas verdades. No lo están haciendo. ¿Quiénes lo están haciendo? Los que estamos en el campo, los que estamos entre las naciones, los que estamos allí dispersos entre las naciones, que vendremos a ser los primeros. Y eso, mi amada hermana, se está cumpliendo tal cual como el profeta Isaías lo anunció. ¿Qué le parece? Aleluya. 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 Entonces, eso es lo que pasa allí, amada. Esta es una profecía para tiempo futuro que ya se está cumpliendo. Porque los Bené Israel que estamos dispersos entre las naciones de todas las tribus, estamos despertando. Estamos despertando. Y a través de esos Bené Israel se está llevando a cabo este mensaje de redención en el nombre de Yahushua. Porque es Yahushua quien nos enseña por intermedio de su Ruach HaKodesh. Por intermedio de su Ruach HaKodesh, que nos enseña todas estas verdades proféticas y toráticas. Es Yahushua HaMashiach que nos enseña a retomar los vínculos del pacto correctamente, apropiadamente. Es Yahushua HaMashiach que nos enseña a desprendernos de todo mandamiento de hombre y de todo tipo de idolatría. ¿Te das cuenta? Entonces, dice Yahuwah, verso 8, el Eloa, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre esos dispersos a sus congregados, es decir, gente de las naciones, los extranjeros, los eunucos, en fin, todas las bestias del campo. Atención, todas las bestias del campo, las que están fuera de los muros de Jerusalén. Atención, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿A quién? Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. ¿A quién? Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Imagínense, dura palabra es esta para un judío rabínico, para un judío mesiánico. Dura palabra es esta. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo una gran verdad. Nos está diciendo una gran verdad, que Yahuwah va a reunir a su pueblo que está disperso entre las naciones.
Y a ese pueblo que son sus 12 tribus va a sumar más gente. Y los incorporará a ser parte de Israel también. Refiriéndose en este caso a los extranjeros, hijos de los extranjeros, a los eunucos, que a través de Yahushua HaMoshiach, cumpliendo con el debido proceso en el nombre de Yahushua, obedeciendo la Torá enseñada por Yahushua, desde la perspectiva de Yahushua, en su debido momento también procederán a la circuncisión. Eso es todo, mi amada. De manera que el extranjero no se siente excluido. De hecho, los primeros serán postreros, y que alguien termine la frase. Los postreros primero. Imagínese usted, los extranjeros enseñando Torah, pero como se debe enseñar, ya estando circuncidado y todo, como se debe enseñar. Eso es, mi amada, esa es la respuesta a su pregunta de esta mañana. Y de esta manera concluyo mi parte y una breve participación para cada uno de ustedes, para así, bueno, despedir y ya, bueno, esperar a que concluya este día para entregar el ayuno. Y soy todo oídos. Allí te confirma la palabra en el Brit Hadashah, donde dice: provocaré a celos al pueblo que no es mi pueblo, ¿no? Por nosotros. Porque ya nuestro amado hermano Pablo lo vislumbraba, lo veía venir. Porque nuestro amado hermano Pablo leía profecía, estudiaba profecía y comprendía esto. Esto que estoy explicando aquí lo comprendía nuestro amado hermano Pablo. De esa misma manera, y a raíz de eso fue que él se vio movido a decir esa frase que usted acaba de decir, mi hermano amado Fermín, que provocaríamos a celos. Imagínese, esto es provocar celos. Cuando tú llevas la palabra todos los días continuamente y no únicamente solamente para hacer shaharí o mijá, no solamente para cuando llegue el día de reposo, sino todos los días, continuamente y permanentemente. Un pequeño ejemplo para que veas allí. Allí la concordancia del capítulo 56, versículo 7 de Isaías, nos lleva a Mateo 21, 13, Marcos 11, 17 y Lucas 19, 46, donde el Mashiach hablaba, limpió el templo, purificó el templo, pero hablaba de él y hablaba de nosotros también, que nosotros teníamos casa de oración. Nosotros somos el templo de la Rúa y por lo tanto somos casa de oración también. Totalmente correcto, mi amado. Así lo vislumbró, así también, para mí, bueno, yo no dejo de mencionar a Shaul. Shaul también lo vio de esa manera, entendió a Masías de esa manera. De hecho, él mismo lo dijo en una de sus cartas al Romaní, ¿no? Y no sabéis que vuestros cuerpos es morada de las Ruach HaKodesh, que no sois vuestros, refiriéndose al cuerpo como el Eijal, el verdadero templo. Hay una conferencia de eso, por allí que subimos a YouTube, por ahí está. Y no os queráis y os llamen Rabí, creo que es así que se llama, o no recuerdo cuál es el título de ese video que subimos, donde se explica cuál es el templo real como tal, y que debemos tener cuidado con otros templos por allí. Amado hermano Olmedo, cuente, creo que va a decir algo, amado. Tiene el micrófono apagado, hermano Olmedo. Y Vale, estimado. Estamos claros con la información de la Torá. Ahí no corroborar lo de la circuncisión, porque por lo menos por lo del niño no tenemos que hacer la circuncisión. Mi esposa no,
ya está en el pacto. Espere un momento, ¿no? El hermano Olmedo está circuncidado, pregunto. Sí, está en el pacto de circuncisión. Bueno. Pero bebé no, porque, bueno, hubo provisión para ese tiempo fue plena pandemia cuando un amigo salió después de los 9 días del hospital y cuando tuvimos que hacer un preparativo para lo de la circuncisión, estaba todo cerrado acá y bueno, ha venido esto componiendo. Bueno, quiero hacer una aclaratoria. No soy quien para juzgar el nivel de conocimiento en Torah de cada quien. Eso solo lo saben ustedes. Solo lo saben ustedes. Eso queda a conciencia. Pero yo ya informo, ¿no? No se me vaya a confundir con algunos que enseñan por allí de que si no están circuncidados no van a estar salvos y que por lo tanto hay que circuncidarse inmediatamente. No. Eso requiere su debido proceso. Sí, la circuncisión está válida, está vigente, nunca ha dejado de estar vigente, pero seguir el proceso correcto, seguir el proceso de inducción y maduración necesaria para cumplir con esa misbah de la circuncisión. Que no se enseñe la circuncisión y que nadie diga que yo estoy diciendo de que si no se circuncidan no se van a salvar. No, señor. La salvación la otorga Yahushua desde el mismo momento en que la persona cumple con la misbah de la inversión. Y la circuncisión es para otro asunto. Amada hermana Nexa, cuénteme, iba a decir algo, díganos. Sí, profesor. Mi hija tenía unas preguntas. Cintia, pueden entrar ahí y hablarle al profesor. Abre el micrófono. Sí, tengo unas preguntas, pero es que el calendario yo no sabía que había un lunar calendar, no sabía, yo sabía que era el Gregorio, el calendario que estamos usando ahorita. La pregunta que te quería preguntar es que ¿cómo sabes qué día es ahora viendo el calendario? Yo sé que el calendario Gregorio empieza en el domingo, que eso viene de Papa Gregorio XIII, que eso es que en la escuela nos han dicho que de Constantino, que pues lo pone como si él es el que trajo el cristianismo, que de veras no es como el paganismo cristiano, en esa reunión que hicieron ellos, que sea. Yo nunca he oído de un calendario lunar, con todas las civilizaciones antiguas siempre le han dado el sol y el calendario que es Gregorio, o el ya, es el sol. La pregunta es de cómo nosotros, que es una sabiduría que hemos perdido nosotros, que es de mar, cómo sabemos qué día es ahora, debemos saber lo que es lunar, así como lo miro yo, es más corto. Nosotros tenemos 365 días y no está viendo en el calendario Gregorio, que es el calendario. ¿Cómo podemos nosotros traquearnos? Yo sé que en el calendario normal el primer día es cuando luna llena, pero ¿cómo podemos traquear? Sabiendo que en el Gregorio podemos traquear fácilmente, supuestamente. Esa es mi pregunta. Bueno, Cintia, bienvenida y bueno, bendiciones por esa pregunta. El calendario de la nación de Israel no es lunar, es lunisolar. Lunisolar, Cintia. Te explico eso. Y lo segundo es, voy a empezar de atrás para adelante, vamos a decirlo de esa manera. Tú me haces la pregunta que ¿cómo sé yo qué día es hoy? Por la luna. Bueno, precisamente por la luna, o sea, por las fases de la luna. La luna tiene un ciclo de fases que comienza con luna nueva, que es cuando no hay luna, a pesar de que está allí, no la vemos, ¿verdad? No existe, no se ve, no hay, la luna no es visible, es una noche oscura,
Puede ser una o puede ser dos noches oscuras dependiendo del mes hebreo. Y a partir de ese momento eso se le llama cabeza de mes, Rosh Hodesh. Dos palabras hebreas que significa cabeza, Rosh, cabeza, Hodesh, mes, pero propiamente Hodesh significa luna nueva. Luna nueva. Hodesh significa luna nueva, refiriéndose al comienzo del mes, al inicio de un mes, que comienza con la luna nueva. ¿Y cuándo es luna nueva? Cuando en esa noche no hay luna visible, no se puede visualizar, no se puede observar luna, ni siquiera con telescopio, ni siquiera con binoculares. A partir de ese momento comienza el mes y la luna comienza a crecer, que es lo que se conoce como creciente. Cuando en el mismo momento que comienzan a hacer ese nacimiento, esa primera noche, cuando nace la luna, cuando se ve la primera franjita de iluminación del disco lunar, eso se le llama el molad. Molad, otra palabra hebrea que significa nacimiento. Entonces, nosotros, la luna, por las Sagradas Escrituras, la Torá, desde el mismo Génesis, nos dice que las lumbreras nos sirven, entre otras cosas, para indicarnos los tiempos y las estaciones. La palabra hebrea para tiempo, queriendo responder tu pregunta, perdóname que sea un poquito extensivo, la palabra hebrea para tiempos es Moed. Moed. Es decir, que si yo vuelvo a leer la escritura, entendiendo lo que significa tiempo, puedo leer de la manera siguiente. Hizo la lumbrera para los Moed. Es decir, ¿qué significa Moed? Significa fiestas. Fiestas, y la primera de todas ellas para nosotros Israel, recuerden que la Torá fue dada a Israel, la primera de todas las fiestas es el Shabbat. De manera que la luna, también dice la escritura en el Salmo 104, verso 19, también dice así: hizo la luna para los tiempos. Hizo la luna para los tiempos. En Génesis dice estaciones, hizo la luna para las estaciones. Y la palabra hebrea para estaciones es Moed, que significa fiestas, entre otras cosas. Y en el Salmo 104, 19, lo vuelve a decir: hizo la luna. Ya no dice para la estación, ahora dice para los tiempos. Y la palabra hebrea para tiempos es Moed, que significa fiesta. De manera que estaciones. En la cultura israelita, Cintia, es muy conocido, se sabe perfectamente que la luna marca el inicio de los meses para la nación de Israel, mas no para el resto de las naciones. Para la nación de Israel, la luna marca la duración de un mes, cuándo comienza y cuándo finaliza un mes. De manera que si yo sé cuándo comienza la luna, por ende voy a saber cuál es el primer día, en automático. Y voy a saber cuál es el segundo día, y el tercero y el cuarto. Y por ende voy a saber en qué día estamos hoy, de qué mes hebreo. Si bien es cierto que en el calendario romano, calendario de Gregorio, los años tienen 365 días, en el calendario hebreo tiene 360 días. ¿Por qué? Porque hay meses intercalados de 29, 30 días. Los meses hebreos traen 29, 30, 29, 30, 29, 30, a diferencia del mes del año del calendario solar. El calendario solar, aparte de que el año trae 365 días, hay meses que traen 28, otras veces traen 29, algunas veces traen 30 y otras veces traen 31. Varía. Mientras que en el calendario hebreo los días están ya estandarizados de 29 y 30 días intercalados, dando un total de 360 días los meses, los días, el año hebreo como tal. De manera que con la luna, desde épocas antiguas, en la nación de Israel, se sabía con el nacimiento de la luna cuándo era el primer día de trabajo. Y por lo tanto iba a saber en qué día, y por lo tanto voy a saber en qué día estoy. El asunto también tiene que ver con la estructura mental que tienes en este momento. Sin ánimos de nada, no lo vayas a tomar a título personal, porque no eres la única. No eres la única. Y de allá venimos todos, de esa estructura mental. Una estructura mental en la que cala únicamente por ahora
un calendario gregoriano y es difícil de percibir de buenas a primeras de que existe otro calendario. Y cuando hablamos de otro calendario, como el hebreo, que es lunisolar, eso significa que son tiempos diferentes. Vamos a manejar tiempos diferentes. Es decir, que el Shabbat no necesariamente va a caer todos los sábados, como suele ocurrir en el calendario solar, sino que va a depender de la fase de la luna, porque la luna es la que me indica cuándo comienza un mes y cuándo termina el mes. Y si yo sé por la luna, entonces, cuándo comienza un mes, voy a saber cuándo es el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día y séptimo día, que es Shabbat. ¿Por qué el calendario de Israel es lunisolar? Es lunisolar porque, ya te lo dije, en primer lugar porque la luna me indica la duración de los meses y el sol, el lunisolar, y el sol me va a indicar la duración del año. Repito, la luna me dice la duración del mes y el sol me indica la duración del año. ¿Cómo puede ser esto posible? Porque el calendario lunisolar, el sol me va a indicar la duración del año no por sí mismo únicamente, sino en coordinación con la agricultura en tierra de Israel. Es decir, la agricultura y el sol se manejan de manera sincronizada en tierra de Israel para indicarme a mí cuántos meses va a traer ese año. Hay años hebreos que traen 12 meses y hay años hebreos que traen 13 meses, que son años bisiestos. Y eso va a depender de la agricultura y del sol, porque el sol le da energía a la agricultura para que ésta se dé. Pero resulta ser que si la cebada en Israel no ha madurado todavía, yo no puedo decir que el año ya comenzó. Para que yo pueda decir en Israel y para ustedes el mes de Abid será el primero de todos los meses del año, ¿qué significa Abid? Es una palabra hebrea que significa maduración. Pero ¿qué es lo que madura? La agricultura, en este caso particular la cebada, que es lo que nos interesa saber, en este caso propiamente. Porque si la cebada en Israel no ha madurado, no puedo dar comienzo al nuevo año hebreo. De manera que el sol me va a indicar, debido a la energía solar que ejerce sobre la agricultura en tierra de Israel, es la que me va a determinar entonces a mí cuándo termina el año y cuándo comienza el nuevo año con el mes de Abid, con el mes de maduración. Por eso es que es lunisolar. La luna me dice la duración de los meses, pero el sol que afecta, que influye en la agricultura, me va a indicar la duración del año, dependiendo si la cebada ha madurado o no ha madurado, para yo poder decir que está comenzando el mes de Abid, es decir, el mes de maduración. Entonces, de esa manera, no sé si me he logrado hacer entender contigo, Cintia. Lo que trata de decir es el calendario, lunar solar tiene 7 días, right? Y el Gregorio tiene 7 días también, 7 días, pero son tiempos diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Porque el ejemplo que yo siempre doy, y que no me voy a cansar de decirlo, imagínate cuando, en primer lugar, toma en consideración que la Torah, que Yahuwah, bendito su nombre, en su Torah nos dice que el Shabbat será la señal entre él y su pueblo, entre él y nosotros. Esa será la señal, como queriendo decir, cuidado, van a haber muchas señales, van a haber muchos que lo van a querer confundir, pero cuidado, que el Shabbat va a ser la señal entre mí y ustedes, una especie de, voy a utilizar la jerga militar, de santo y seña, una especie de contraseña. Tú eres militar y me debes entender, ¿verdad? Entonces, de manera que el Shabbat viene a ser la señal, es decir, la contraseña para podernos encontrar con nuestro Creador, el tiempo correcto
para podernos encontrar con nuestro Creador. Imagínate que el novio le diga a la novia: mi amor, vamos a vernos a tal hora, a las 12, pero resulta ser que la novia agarró un reloj que no era el reloj, y te vas a guiar por este reloj, mi amor, y le da el reloj. Y la novia se lleva el reloj, pero con el tiempo botó el reloj y agarró otro reloj que está sincronizado con otro tiempo. Y la novia llega no a las 12 del día, sino a la 1 o a las 2. Evidentemente no se va a encontrar con el novio porque llegó en un tiempo equivocado. O llegó antes de tiempo o después de tiempo, pero no llegó a tiempo. No llegó en el tiempo indicado. Entonces el reloj para nosotros encontrarnos con nuestro Abba es la luna. Yahuwah nos da ese reloj en Bereshit, en Génesis. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros que estamos siguiendo en el calendario gregoriano, es decir que el año es equivocado también, pero no es posible. Todos los tiempos son equivocados allí. Estamos en el año 2022. Hasta el año es equivocado, porque en realidad estamos en el año 5782. ¿Bien? Hasta el año es equivocado. Entonces son tiempos equivocados porque la luna es el reloj que Yahuwah me dejó en Bereshit, capítulo 1, verso 14. Verso 14, verso 14 no, ya lo busco. Verso 8. No, estoy leyendo el Shemot. Bereshit. Verso 14, evidentemente estaba leyendo era el libro de Shemot. Bereshit capítulo 1, verso 14 dice: y dijo luego Eloa, hayan lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, o sea, para que me indiquen los días, la duración de un día, ¿verdad? Y sirvan a la vez de señales para las estaciones. Y la palabra hebrea para estación ya te la dije, Moed. Y Moed significa festividad, fiesta. Por eso es que se habla de los moedines, es decir, de las fiestas. Y sirva de señal para las fiestas. En este caso, y David Hamelech lo aclara también, lo aclara aún mejor todavía cuando dice: hizo la luna para los tiempos. Y la palabra hebrea para tiempo es fiesta. Hizo la luna para las fiestas. De manera que la luna que me sirve, que por Torah sabemos, y porque forma parte de la cultura en Israel desde épocas memorables, ancestrales, sabemos que la luna me indica a mí el comienzo y la finalización de un mes. No así ocurre en el calendario solar. La luna, quizás pues podemos, no es como el gregorio que ya tiene 30 o 31 días y ya empieza el otro. Porque se rigen por el sol, donde los días comienzan a las 12 de la noche. Con la luna no podemos pasar un solar, no podemos pasar otro mes, solo hasta que nos dice la luna, depende. Repíteme la pregunta, por favor. En el calendario gregorio, nos pasa otro mes, nos dice automáticamente que tiene 30, 31 días, febrero tiene 28, por meses quedan 27 más abajo. Pero en el calendario unisolar no podemos pasarnos a otro mes hasta que la luna nos indica que ya nos pasamos a otro mes, que ya terminó ese mes. Right? Eso es. Bueno, estamos en el año 5992. Con el unisolar ellos tienen Sí, rectifico porque dije una frase que no era. Estamos en el año 5992. Con respecto a lo que estás diciendo, Silvia, sucede lo siguiente. Obviamente, el calendario gregoriano es un calendario solar, donde ya todo está establecido allí, y por supuesto es el calendario por el cual se rigen los países occidentales mayormente, y muy especialmente los países latinoamericanos que están bajo la tutela de Roma. Por eso se llaman países latinoamericanos. Viene del latín, el idioma imperial. Entonces, desde pequeños fuimos formados con la idea de que ese es el calendario correcto, y nuestra estructura mental se acondicionó a ese calendario. Lo cual nos toca ahora desmantelar, desbaratar toda esa estructura mental
y empezar de cero con el calendario correcto, que es el calendario de las Sagradas Escrituras, que es un calendario lunisolar. Solo que cuando estamos en países latinoamericanos, como estamos actualmente en el exilio, nos toca manejar dos calendarios al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos que asociarnos con gente de las naciones que no van a entender el calendario hebreo. Y por lo tanto me toca obligatoriamente manejar dos calendarios, tanto el calendario solar, pero yo que conozco de Torah y sé cómo se maneja el calendario hebreo, sé en qué tiempo correcto realmente estamos nosotros hoy en día. Debido a que por la misericordia de Yahuwah, en mí muy particularmente, y sé que muchos de los que están escuchando, se ha ido desmantelando esa estructura del calendario solar, que es la que impide a muchos poder percibir esta verdad torática, de que el calendario lunisolar son tiempos diferentes y además son los tiempos correctos que debemos guardar realmente como tal. Que cuando la persona dice que, por ejemplo, cuando para los gentiles que desconocen estas verdades milenarias y toráticas, el primer día de la semana es domingo, resulta ser que para el profesor Ramírez Ben Israel, que sabe que para el mundo es domingo, resulta ser que para mí es el tercer día de la semana o el cuarto día. Día 1, día 2, día 3. ¿Por Así qué? va el lunisolar, así es como ustedes lo refieren en este calendario. ¿Cómo dicen ustedes sus días lunisolar? Pues, del tercer día, dicen ustedes. Así es el calendario que dicen el segundo día, tercer día. En el calendario lunisolar, vuelvo y te repito, los ciclos de las fases de la luna, desde el momento en que comienza a nacer hasta el momento en que desaparece por completo, eso es realmente lo que dura el mes, independientemente de lo que diga el calendario solar. Cuando la luna comienza a nacer, y resulta ser que puede ser, digamos, qué sé yo, un 14 de abril, día miércoles. Pero resulta ser que ese 14 de abril, día miércoles, que es para el mundo 14 de abril, día miércoles, resulta ser que está comenzando realmente el mes. Para nosotros los israelitas es el primer día del mes. El primer día del mes es el Rosh Hodesh, que es cuando no hay luna, es luna nueva. Y el primer día de trabajo se comienza a contar a partir del Molad, cuando la luna comienza a crecer. Ese nacimiento se le llama Molad y es a partir de ese momento que comenzamos a contar el primer día de trabajo. Porque el Rosh Hodesh, es decir, el primer día del mes, no se cuenta como día de trabajo, porque es un día de descanso también. Es un día de descanso porque así nos lo enseña la Sagrada Escritura. Es un día de reposo también. Y a partir del momento en que la luna comienza a crecer, el Molad se comienza a ver, comenzamos a contar a partir de la puesta de sol el primer día de trabajo. Comienzo a contar el primer día de trabajo, así sea un miércoles, según el calendario solar. Comienzo a contar el primer día de trabajo, segundo día de trabajo, tercer día de trabajo, cuarto día de trabajo, quinto día de trabajo, sexto día de trabajo, hasta la puesta de sol, cuando comienza el séptimo día de trabajo, que es Shabbat. Perdón, cuando comienza el séptimo día, que es Shabbat. Va a caer en diferentes días, pero siempre en las mismas fechas de los meses hebreos. Los 8, los 15, los 22 y los 29 de todos los meses hebreos. Los 8, los 15, los 22 y los 29 de todos los meses hebreos es Shabbat. Que puede caer un martes, un miércoles, un lunes, un mismo sábado, ¿por qué no? Un mismo sábado. Son los meses están nombrados diferentes que los meses gregorianos. Son esos meses que tenemos los gregorianos, esos vienen de los dioses romanos, ¿verdad? Eso es correcto, sí. Son deidades romanas. Hasta el mismo sábado es el nombre de una deidad romana. El mismo término, vocablo de sábado, es una deidad romana. Entonces, de manera sin querer queriendo, como dicen por allí, cuando las personas guardan sábado, le están rindiendo culto a una deidad romana todos los sábados. Y pueden ser judíos, que es lo más triste de todo.
y pueden ser judíos, que es lo más triste de todo. Entonces, hasta en eso el Todopoderoso nos cuida, hasta de eso nos cuida, que nos pone a guardar su día en el tiempo que Él diga y no en los días que establece un pagano como Constantino. ¿Ves? Entonces, por todo dicen que nosotros no podemos celebrar los cumpleaños ni nada porque esos de veras son dependiendo, te explico algo, ¿no? Los cumpleaños, dependiendo si lo estás celebrando en el día correcto según el calendario lunisolar hebreo. Pero si lo celebramos en el calendario gregoriano, estás rindiéndole culto a esa deidad. A los principados que estamos nosotros dándole. Estás rindiéndole culto a esa deidad, obviamente, por supuesto, eso es totalmente correcto. Porque estás rindiéndole pleitesía a esas deidades, a ese calendario, cuyo cada día tiene un nombre de una deidad y cada mes tiene un nombre de una deidad. Son 365 deidades, imagínate tú. Que hasta los días de semana son nombrados de dioses de los romanos. Entonces, eso es ahí la importancia de muchas, porque debemos recuperar nuestra identidad y debemos desmantelar esa estructura mental que está anclada, que nos la sembraron sin querer queriendo desde pequeñito, ¿verdad? Por tradición, nos la sembraron y nos sembraron una estructura mental totalmente romana. Tenemos que desmantelar todo eso. Entonces, por ejemplo, y eso estaba profetizado, Cintia, el profeta, el Naví Daniel, el profeta Daniel, te hablo más claro, lo había anunciado, o mejor dicho, Yahuwah a través del profeta Daniel ya lo había anunciado de que eso sucedería, de que Hasatán arremetería contra el Luah Hashanah, contra el calendario hebreo, porque que es lunisolar. Porque Satanás sabe que conociendo los tiempos correctos podemos ubicarnos, encontrarnos con nuestro Eloa en el tiempo correcto, porque el Eloa siempre ha ido a esa cita a encontrarse con su pueblo y la mayoría de las veces el pueblo no ha ido a esa cita, ha dejado al Eloa esperando, salvo honrosas excepciones, porque siempre ha habido un remanente fiel a través de la historia. Así sean 2 o 3 a través de la historia, siempre se mantuvieron un remanente fiel. Yahuwah siempre ha tenido un remanente fiel a través de todas las edades. Entonces, Hasatán sabe perfectamente bien que la única manera de nosotros encontrarnos con nuestro Creador y ser enseñados de Él es así, es sabiendo los tiempos correctos. Y por lo tanto, Satanás arremetió contra los tiempos, y eso fue anunciado en el profeta Daniel, capítulo 7, verso 25. Leo, dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los kadoshines, a los escogidos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá. ¿Te das cuenta? Eso está hablando de que Hasatán arremetería contra el Luah Hashanah, y efectivamente así lo hizo. Y desde entonces que lo hizo, la inmensa mayoría de Am Israel está guardando tiempos equivocados. Pero ha llegado la hora de que volvamos a los vínculos del pacto, de que retomemos las sendas antiguas, de que estas verdades sean desempolvadas, y están de hecho siendo desempolvadas, porque este servidor que tiene frente a ti, que te está hablando, no es el único que está predicando esta verdad torática, que está siendo desempolvada. A nivel de otras latitudes del planeta, ahí mismo donde tú te encuentras, vas a encontrar páginas, ¿verdad?, de personas que están predicando la misma verdad en otro idioma. Y yo nunca he hablado con ellos para decir que es que yo aprendí de ellos o ellos aprendieron de mí. No, es la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh de Yahuwah levantando a su pueblo de ese adormecimiento, de ese error, de esas mentiras, haciendo su trabajo, haciendo su trabajo. Entonces, cuando celebramos la resurrección y todo eso, ¿eso cae en el día correcto? O Repíteme la pregunta, por favor, Cintia, repite la pregunta. el día de la resurrección, la Pascua, lo estamos celebrando en el día que debe ser, porque lo estamos celebrando en el calendario gregorio. ¿Será que lo estamos haciendo? Totalmente mal, eso está totalmente desfasado, totalmente desfasado. Todos los tiempos están cambiados, Cintia, todos los tiempos están cambiados. Por eso es importante retomar el calendario torático, lunisolar plenamente,
Y ese es el trabajo que nos ha tocado a la última generación. Ese es el trabajo que nos ha tocado a nosotros, de la última generación, tener que comenzar a cernir, depurar, filtrar, limpiar, desempolvar, volver a... Y muchas labores y los obreros son pocos. Y los obreros son pocos. Y Yahuwah está haciendo ese llamado, y si estás en este momento aquí, no es porque haya nacido de ti misma, sino porque Yahuwah así lo ha querido, lo ha determinado, porque nada sucede, sino es porque así Él lo quiere, lo permite. Y con esto no te quiero manipular, créeme, para nada tengo intenciones de manipularte, sino que por conocimiento torático y por experiencia propia te puedo decir con toda certeza que nada ocurre por casualidad o porque a mí se me antojó, no. Todo obedece a un plan del Creador. Bueno, ¿alguna preguntita más por allí? ¿O alguien quiere decirle algo más a Cintia? ¿Quiere aportar algo más allí? Fermín, adelante, Fermín. Es verdad que los yahudí, después de venir del exilio de Babilonia, ellos venían guardando bien durante el desierto, la travesía del desierto, el verdadero Shabbat lunar. Pero después que vinieron del exilio de Babilonia, se acoplaron con el calendario gregoriano y dejaron su calendario. Bueno, eso es cierto hasta cierto punto, valga la redundancia, ¿no? Ellos venían guardando el calendario correctamente, pero también es cierto que venían incorporando muchos elementos idolátricos de Babilonia. Fueron 70 años que hicieron mucho daño en la cultura yahudí. Y esos elementos siguen hasta el día de hoy, se mantienen hasta el día de hoy. Lo de abandonar el verdadero calendario, eso ocurrió fue en el año 325. Ahí, de hecho, la última decisión que tomó el sinopso, extinto Sanedrín, si es que se le podía llamar Sanedrín todavía, en el año 325 esa decisión la tomaron de forma clandestina, que fue abandonar de plano el calendario lunisolar, dejar de calcular los Shabbat como se venía haciendo ancestralmente. Una decisión que nos ha costado, bueno, estragos durante siglos. Fue la última decisión que tomó ese Sanedrín, de forma clandestina, porque ni se les tenía permitido poderse reunir. Le era prohibido reunirse por Constantino. Entonces, en cara a esta situación, se las ingeniaron y crearon lo que hoy conocemos calendario hebreo, que es un calendario que no es otra cosa que no es más que un calendario acoplado al calendario de Roma, acoplado, supeditado al calendario de Roma, pero como tal no es el propio calendario, como tal. Entonces nos toca a nosotros, hasta en eso, hacer las correcciones pertinentes, guiados por la Ruach HaKodesh, pidiendo, por eso es lo importante de pedir Ruach HaKodesh, para no disvariar, para no cometer errores, porque estamos hablando de cosas que son muy delicadas. Yo no puedo aventurarme a enseñar lo que no es si antes no estoy seguro, si antes no he investigado bien, no he corroborado bien, no he cotejado bien. Porque por allí, por ejemplo, hay hermanos que están guardando el Shabbat lunar, pero equivocadamente. Lo están guardando en un día que no es, porque le están contando el Rosh Hodesh como día de trabajo. Y el Rosh Hodesh no se puede contar como día de trabajo. Para eso es el Molad. El Molad es el indicador para saber en qué momento comienza el primer día de trabajo. Entonces, esos son hermanos que están en esa misma búsqueda. Ese es uno de los campamentos, por decirlo de alguna manera. Ese es uno de los campamentos. Entonces, están conscientes que el sábado no es el Shabbat. Y están conscientes que la luna es el indicador para el Shabbat. Y están guardando el Shabbat lunar, pero en el día equivocado, porque me están contando el Rosh Hodesh como día de trabajo. Y me están guardando no el 8, sino el 7. ¿Te das cuenta? Me están guardando el séptimo día, y así sucesivamente. Porque me están contando el Rosh Hodesh como día laborable. Y error, no se puede contar como día laborable, porque por las escrituras yo sé que ese día no se trabaja. Es un día de adoración. Se puede trabajar, pero no de manera, no con intenciones pecuniarias, no con la intención de lucrarme, no como lo vengo haciendo comúnmente durante los 6 días laborables. Puedo hacer trabajos ligeros, sencillos, simples, que si arreglar el bombillo, que se quemó,
quitar esta silla que está mal, colocarla allá, limpiar la casa, eso sí. Pero trabajo con fines de lucrarme, como si fuera un día más de trabajo propiamente como tal, no, porque propiamente es para adorar, es para celebrar realmente, para celebrar, para hacer banquete y comer en familia, disfrutar en familia. Bueno, mis amados, creo. Ya. Una cosita que me quedó ahí, con permiso, dando vueltita a eso de los cumpleaños. Imagínense que, bueno, nosotros tenemos ya ratito que nosotros no celebramos cumpleaños ni nada porque fue lo que nos enseñaron, ¿no? Y imagínense que el tío que está a diciembre y 25, imagínense a quién se le hacía culto y uno no sabía, pues. Imagínense. Entonces le estaba diciendo yo a mi esposo ahorita, a saber si la fecha que nosotros nacimos en realidad qué fecha es en el calendario hebreo, en el calendario real. Eso se puede saber, amada. De hecho, en estos días le di su fecha de nacimiento real a mi amada hermana Marisol. Sí, por ejemplo, con respecto los cumpleaños se pueden celebrar siempre y cuando sea en la fecha hebrea, no en el calendario, no basándome en el calendario gregoriano, que es un calendario cargado de idolatría, donde cada día es una deidad. ¿Por qué? Porque estamos también obligados a celebrar la vida, a celebrar los triunfos, y un año más de existencia, eso es para celebrarlo. Tú no puedes hacer de cuenta que no estás viva, al contrario, tienes que bendecir a Yahuwah por un año más de existencia. El que diga lo contrario, entonces, ¿dónde quedan los bar mitzvah o los bar mitzvah? No, que eso es pecado, que no. El bar mitzvah y el bar mitzvah, eso hay que celebrarlo también. Y eso es una fecha de cumpleaños. Una fecha de cumpleaños que sea. Ella de los 14 años fue porque no sabíamos de eso de la bendición a los hijos, y a los muchachos, a la niña a los 12 y a los niños a los 13. Eso es correcto, o sea, y eso es una fecha de cumpleaños. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se...? ¿Cómo hacemos, entonces, cómo me explican aquellos que una vez me alegaron por allí? No, que usted está enseñando a celebrar cumpleaños. No, señor, eso no es pecado siempre y cuando yo lo celebre de acuerdo al calendario hebreo lunisolar, porque yo tengo que celebrar la vida, bendecir a Yahuwah por un año más de existencia que Él me ha permitido alcanzar. De no hacerlo soy un desagradecido, valga la expresión. ¿Entiendes? Pero lo que tengo que hacer es, si no, ¿cómo me explican, por ejemplo, por qué se registraron las fechas de los patriarcas? Y vivió Enoc tantos años, ¿no se estaban contando los años acaso? Y vivió Abraham tantos años, y vivió Jacob tantos años, porque se estaban contando los años, pero de acuerdo al calendario hebreo. Diga, amada. Profesor, estaba, empezando con mi tía que tengo en Georgia. Ella es adventista de Hueso Colorado. Entonces, celebran quinceañeras, la veo en las quinceañeras, la veo en cumpleaños. Y hace poco se molestó conmigo porque le dije, oye, tía, esos son días paganos que tú estás celebrando. Y dijo, no, ¿quién te dijo eso? O sea, que no se le puede decir nada. Los adventistas están muy equivocados, pero ellos celebran quinceañera, hasta bueno, toda la noche y amanece. Entonces, no sé cómo ya explicarse. Invítele a ver videos, amada, ¿será? Invítela a ver videos. Con respecto a los hermanos, por ejemplo, que tenemos un campamento por allí que está guardando, que está consciente de que la luna es la que nos indica los verdaderos Shabbat, mas sin embargo ellos celebran los 7, los 14, los 21 y los 28, cuando deben celebrar realmente es el octavo, los 8, los 15, los 22 y los 29.
Y esto se está dando es porque ellos me están contando el Rosh Hodesh como día de trabajo. Y no es así. El Rosh Hodesh es para celebrar, se celebra banquetes de adoración y así lo enseñan las Sagradas Escrituras y la profecía también lo enseña así. Porque cuando se adora a Yahuwah de todo corazón, difícilmente usted va a poder trabajar. Difícilmente. Bueno, mis amados, vamos a dejarlo hasta aquí, o hay alguna preguntita más por allí, para que no se quede nadie por allí. Yo tengo un contacto en las redes, una señora que siempre es mesiánica, siempre me saluda para su Shabbat del día sábado, y yo siempre le traté de instruir, de enseñar a través del Shabbat lunar, y le compartí el video suyo donde usted está enseñando sobre el Shabbat lunar. Y ella como que me quiere refutar, me refuta todo eso, pero el otro día me dijo, bueno, ore al Eterno para que me dé entendimiento, porque me mantengo dura, me dice, de que el Shabbat que yo guardo no es el verdadero, y que me dé sabiduría al Eterno, porque voy a escuchar el video que usted me envió, creo que es el verdadero. O sea que, Aleluya. como que Aleluya. está trabajando y la está convenciendo. El trabajo lo hace la Ruach HaKodesh, uno solamente es un facilitador. Aquí yo no estoy convenciendo a nadie, que yo sencillamente me limito a darle información y que la Ruach HaKodesh se encargue de hacer el trabajo en ese corazón. Simple. Somos polvo y aliento, siempre lo digo y no me voy a cansar de decirlo. Somos solamente, simplemente polvo y aliento. Que hoy estamos y mañana podemos tranquilamente no estar. Amados, iba a decir algo por allí. El problema con esa persona es el mismo de muchas personas. Es un problema de estructura mental. Es un problema de estructura mental. Una estructura mental formada desde niña, desde niño, por el sistema católico, que se encargó de hacer eso. Ese fue el trabajo del sistema católico. Cualquiera cree que el trabajo del sistema católico es a nivel de misas los domingos. No, es a nivel de sistema educativo. Desde allí viene el gran problema. Un sistema educativo controlado por la Iglesia de Roma que no nos habíamos dado cuenta, si va hasta ahora. Todos esos colegios de Latinoamérica están controlados por Roma. Esa es la realidad. ¿Cómo? ¿De qué manera hacer? Muy simple, comenzando por el calendario. El día que un colegio me diga, mira, ya no voy a seguir haciendo el cronograma de actividades escolares por el calendario de Roma, sino por el calendario hebreo, ese día yo les creo que ya no están bajo Roma. Pero mientras todos los colegios sigan haciendo su cronograma de actividades escolares por el calendario de Roma, siguen estando controlados por Roma. Ahí ya con eso uno se da cuenta que están siendo controlados por Roma, porque se rigen por el calendario de Roma. Y los conceptos que manejan son latinos, totalmente latinos, permeados de idolatría. Y la estructura mental es latina. Cuando esa persona entienda que tiene que dejar de ser latino y comenzar a ser hebreo, muchas cosas va a comprender. Hasta hay muchos judíos latinos. Yo conozco muchos judíos latinos. O sea, judíos con el calendario romano aquí en la cabeza. Porque le voy a hacer una pregunta a ustedes antes de concluir, y con esto concluyo. Si el sábado, quise decir, fuera el verdadero Shabbat, ¿cómo se explica que los adventistas no guarden Torah? ¿Ah? Se sobreentiende que es la señal entre mí y vosotros, donde yo te voy a enseñar Torah. Alguien que me lo explique, ¿con qué se come eso? Porque podrán aprender, el adventista podrá terminar aprendiendo es Talmud, pero Torah no. Talmud sí puede llegar a aprender un adventista, pero Talmud no, Talmud, pero Torah no. Vuelvo y hago la pregunta. Si el sábado fuera el verdadero Shabbat, ¿cómo se explican que los adventistas no guarden Torah? Si señal es entre mí y vosotros. Yo me voy a encontrar contigo y te voy a enseñar Torah en ese tiempo. Ah, pero los adventistas no te guardan Torah. Pero ellos se basan que son la iglesia, entre comillas, de Dios, porque ellos le siguen a los judíos que guardan el sábado también. Y van a terminar guardando Talmud, créanlo. Porque ellos están en esa búsqueda
Porque una persona que ha llegado al adventismo, y lo digo por experiencia, y que viene de ser católico, viene de ser evangélico, viene de ser tantos campamentos que ha recorrido, y llega al adventismo, está dando un indicio de que anda en esa búsqueda. El peligro está en aquellos que son adventistas tradicionales de nacimiento. Pero una persona que viene de todos esos campamentos y llega al adventismo el séptimo día, llegó fue por el séptimo día, porque el séptimo día le sonó. Anda en la búsqueda de la verdad. ¿Me explico? Pero todavía no guarda Torah. Y a no ser que caiga en las manos de un verdadero maestro de Torah, es decir, si cae en manos de un judío rabínico, va a terminar guardando Talmud y negando a Yahushua, que es lo peor. Eso es el fenómeno que ocurre. Entonces, la misericordia de Yahushua para conmigo y para con toda mi familia ha sido de tal magnitud que hasta del judaísmo rabínico me sacó. Campamentos. Ellos dicen, los adventistas que guardamos el séptimo día como guardan los judíos, los israelíes, no los judíos dicen ellos, ¿no? Por lo tanto tenemos la garantía de la salvación. Bueno, dejémoslo hasta aquí. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, bendito eres tú Yahuwah, el nuestro soberano Rey del universo, el Dios de Abraham, de Yitzhak, de Jacob, también nuestro Eloah, porque somos parte de tu pueblo, Am Israel, oh Yahuwah, bendito sea tu nombre, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado a guardarlos, nos has ordenado a estudiar Torah, oh Yahuwah. Te pido en este momento y te pedimos todos nosotros aquí que estamos aquí concentrados en estas palabras que estoy diciendo, te suplicamos, oh Yahuwah, en el nombre de tu amado Hijo Yahushua, para que suplas las necesidades de todos y cada uno de nosotros, los que conformamos este grupo de estudio de Torah, este grupo de WhatsApp. Tú conoces las vicisitudes, los problemas, las situaciones de cada uno de nosotros en particular. Te pedimos por Marisol y te pedimos también por Carlos y Marisol. Ignoramos que puedan estar viviendo realmente, solo tú los conoces, solo tú lo sabes, Yahuwah. Guárdalos, protégelos de todo mal, de todo peligro, líbranos del mal, no les dejes caer en tentaciones de ningún tipo, y protégeles, suple cualquier necesidad que tengan, súpleselas hoy a Yahuwah. Te pedimos por ellos dos, y también por todo el resto de los miembros de esta comunidad, especialmente aquellos que nunca se reportan, pero están allí, inscritos en este grupo de WhatsApp. Te suplicamos por ellos también para que tú toques sus corazones, le envíes a ellos la inquietud, pongas en ellos la inquietud y el deseo de conectarse, de manifestarse, de incorporarse a las clases, para que estudien y para que avancemos todos juntos como Am Israel, que somos, Yahuwah, para la exaltación de tu nombre, Kadosh Yahuwah, bendito tu nombre. Y también por las necesidades que nosotros aquí presentes, que estamos conectados en este momento, tenemos en particular, por Lee, por Nesach, por Olmedo, Miriam, su esposa y su familia, por mi hermana allí, por mi hermano Fermín, allá en donde se encuentra, por mi hermano Leuterio, por toda mi familia aquí, que estamos congregados aquí en casa de mi madre. Te pedimos también, Yahuwah, por mi hermana Carmela, por mi hermana la Cindia, la hija de Nexaj, y por todos los que se han logrado conectar, Esmeralda, Yahuwah, Esmeralda también por Mario Segovia también, que estuvo conectado por allí. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros los que nos conectamos, para que resuelvan nuestros problemas, para que nos llenes de tu Hodma, sabiduría, Binah, entendimiento y Da'at, conocimiento, Yahuwah, que tu Ruach HaKodesh nos puedas, oh Yahuwah, ungir con tu Ruach HaKodesh, para que ella nos instruya en toda Emet y nos ponga en sobreaviso sobre las cosas que han de suceder, Yahuwah. Recuerda que nosotros sin ti somos solo polvo, Yahuwah, pero contigo, con tu ayuda, con tu misericordia, somos más que vencedores. Por lo tanto, te suplicamos que no te olvides ni por un instante de nosotros, Yahuwah, que perdones nuestros pecados y que pongas en nosotros el deseo de querer y hacer tu voluntad, Yahuwah.
Te lo suplicamos por los méritos de tu amado Hijo, Yahushua HaMashiach Amén en Israel. Y con la autoridad que tú me has dado por el orden de Yahushua, Cohen Gadol por el orden de Melquisedec, procedo a continuación a recitar el Birkat Kohanim, la bendición sacerdotal, a mis amados hermanos que me están escuchando, tanto los que están aquí en casa de mi madre como los que están allí lejos de la casa de mi madre que están aquí conectados. Yahuwah te bendiga y te cuide. Haga Yahuwah resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva Yahuwah su rostro hacia ti y te conceda shalom. Pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, dice Yahuwah. Digan amén. Shalom, 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 shalom. Ahora sí nos despedimos. Menos mal que era una hora, menos mal que era una hora, menos mal que era una hora. Shalom. Es que así se come lo del eterno con gozo. Shalom.